práctico tener una camisa con un cuello diferente que le remarcara para que pudiera hacer las labores diarias de visitas a hospitales, a hogares, etc. Mientras que la toga la usaba más para las ocasiones litúrgicas dentro del culto. Y lógicamente los sacerdotes católicos romanos, que cuando ven alguna cosa buena en nuestra copia, incluso en nuestros cánticos y todo eso, quisieron copiar esta idea también. Como nosotros estamos aquí en el fin del mundo en América Latina, no sabíamos esto. Y a los primeros que nosotros vimos fue a los sacerdotes católicos usar este implemento, aunque no es bien así, porque David Trumbull lo usaba, y además otros pastores anglicanos. Pero ahí entonces empezamos a asociar con el cura, pero no soy un cura. Gracias a Dios por ello, porque si no, no podría estar casado con mi hermosa esposa Priscila, ni tener mis hermosos hijos que tengo. Entonces doy gracias a Dios por eso, porque en el contexto de la Iglesia Presbiteriana mi vocación ministerial no se contradice con formar una familia, que es una bendición tremenda del Señor también. Y en segundo lugar, el motivo práctico es porque es más cómodo. Realmente es más cómodo que la toga, por ejemplo, incluso lo encuentro más cómodo que la corbata. Así que también por eso decidí usarla. Bien, hermanos, esa foto tal vez ustedes la reconozcan. Como este mensaje tuve la oportunidad de predicarlo ya en Santiago, usé una foto de Santiago para esa ocasión que quedó allí. Pero yo quisiera que ustedes no vean Santiago allí, sino que ustedes vean y se imaginen a su ciudad. Vean e imaginen a Viña del Mar. Vean e imaginen Viña del Mar, que si no me equivoco, junto con Valparaíso y todo este eje, digamos que es una gran ciudad en el fondo, es la segunda ciudad en términos de habitantes de Chile, si no me equivoco. Creo que compite ahí mano a mano con Concepción y Talcahuano. Pero hasta el día de hoy no he tenido muy claro, he escuchado de los dos lados. Uno dice que la segunda ciudad es Concepción con Talcahuano, otros dicen que es Viña con Valparaíso. Pero quiero que nosotros hablemos hoy día sobre la vida de una iglesia que es luz en la ciudad. Y vamos a hablar sobre esto. La vida de una iglesia que es luz en la ciudad. Yo les invito a que abramos la palabra del Señor en Hechos capítulo 2. Un texto muy conocido, a ustedes les va a parecer sumamente familiar. Hechos capítulo 2, desde el versículo 42 al 47. Ahí está el texto aquí abajo, por si lo quieren. Ahí. El pastor Amós, preocupado con que la iglesia no se malacostumbre a los textos proyectados, lo cual es una sabia decisión de parte del pastor, porque la tendencia de todos los hombres y mujeres pecadores, como somos todos nosotros, es hacia la pereza. Por lo tanto, si empezamos a proyectar todos los textos bíblicos, después vamos a perder la costumbre de buscarlos en la Biblia. Pero yo no sabía eso, así que proyecté también el texto. Tengo el texto proyectado para que aquellos que lo quieran leer. ¿Ya? Hechos 2, 42 al 47. Dice así este texto. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Les invito a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder ser exhortados por ella. En el nombre de Jesús, oh Dios, te rogamos que tú uses mis labios y que tú me uses para predicar tu palabra con fidelidad. Señor, soy muy pecador, muy indigno, y mi corazón puede querer torcer las cosas para conveniencia mía o para conveniencia nuestra. No permitas que eso ocurra, Señor.
Oh Santo Dios, que tu espíritu y la fidelidad a tu palabra prevalezcan. Y que en esta hora, Dios, realmente escuchemos tu palabra como tú quieres que la escuchemos. Prepara también nuestros corazones, porque la predicación es 50% lo que dice el predicador, pero el otro 50% lo que cada uno de nosotros oye. Prepáranos para oír, danos atención y un corazón dispuesto, porque no estamos escuchando un discurso, estamos escuchando tu palabra. Tú eres Dios, tú eres el Rey, nosotros somos tus súbditos. Danos humildad para recibir tu palabra como debemos recibir. En el nombre de Jesús, amén. Un conjunto irlandés que a mí me gusta mucho, que se llama YouTube, ustedes conocen probablemente, tiene algunos de sus integrantes que son cristianos, activos cristianos que van a la iglesia y todo. Uno de ellos, el mismo vocalista, Bono. Y él hizo una canción que se llama Yahvé, el nombre de Dios del Antiguo Testamento, Yahvé. Y en esta canción hay un momento en el cual hay una oración, una de las estrofas, y él dice: Señor, toma esta ciudad, porque una ciudad debería estar brillando sobre el monte. Toma esta ciudad si es tu voluntad. Esa oración es una oración que yo creo que cada uno de nosotros debiera ser suya también. El Señor nos ha puesto en la ciudad. Y el propósito de una ciudad es que sea un lugar donde realmente brille la gloria de Dios. Pero nosotros tendemos a asociar las ciudades o la ciudad muchas veces con un lugar de pecado, con un lugar de corrupción, con un lugar de delincuencia, con un lugar de muchos males. Pero no vemos el hecho de que la ciudad, incluso bíblicamente, tiene el sentido de poder ser un lugar donde la gloria del Señor se pueda manifestar de maneras más concretas. Veámoslo, por ejemplo, en un solo hecho, una sola cosa puntual. La historia bíblica comienza en el jardín, pero termina en una ciudad. La historia bíblica es de una migración del campo a la ciudad, porque termina con la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis. Una ciudad donde la gloria de Dios se manifiesta en cada una de sus calles. Por lo tanto, la visión bíblica de la ciudad no es de un lugar de por sí negativo, sino que es un lugar donde hay mucha gente junta. Por lo tanto, es un lugar de grandes oportunidades. Pero al haber muchos pecadores juntos, porque todos somos pecadores, también se da un lugar donde muchos de nuestros pecados se revelan de la manera más visible. Pero justamente la historia bíblica consiste en el hecho de que Dios viene a redimir nuestras ciudades. Nos recordamos quién es Jeremías. Es interesante el hecho, nosotros podemos hablar sobre Jerusalén y nos va a quedar clara la idea, pero nosotros decimos, bueno, Jerusalén era la capital donde estaba el templo, lógicamente que era una ciudad santa. Pero cuando nosotros nos recordamos y observamos en Jeremías capítulo 29, que no es necesario que lo busquen, pero ténganlo en mente para que lo lean en su casa, en Jeremías 29, Jeremías envió una carta a los que fueron exiliados a una ciudad totalmente pagana, en Babilonia. Y enviándole esta carta, les dice: oren por la paz de su ciudad y procuren la paz de la ciudad a donde yo os envié, dice Jehová. Dios había enviado a este pueblo a la ciudad. Y les dice: multiplíquense allí, que vuestros hijos y vuestras hijas compren un terreno, se construyan una casita y vivan allí, porque ustedes van a estar largo tiempo. Pero durante este tiempo, procuren la paz de la ciudad. Y la palabra paz es una palabra que nosotros conocemos, tal vez hemos oído, es una palabra hebrea, shalom. ¿Han oído shalom? Hemos escuchado esa palabra. Shalom no significa ese sentido de paz que nosotros tenemos muy sencillo. Para nosotros paz es ausencia de guerra, ausencia de conflicto. Pero el concepto de shalom en la Biblia es mucho más profundo. Es el concepto de una armonía plena entre todas las partes, de tal manera que se da, si podemos usar un concepto más moderno, un desarrollo sustentable. Shalom era la condición en la cual vivía el jardín del Edén antes de la caída. Y el shalom, por lo tanto, es cuando las relaciones sociales, unos con otros, cuando nuestra relación con el mundo creado, con la naturaleza, pero sobre todo y primariamente nuestra relación con Dios, son armónicas. Por lo tanto, el concepto de shalom es muy profundo. Lo que le está diciendo Jeremías es lo siguiente:
busquen que en la ciudad donde yo los envié, sí, esa ciudad pagana, esa ciudad de Babilonia, toda pagana, pero allí donde yo los envié, busquen que allí haya armonía. Que allí las relaciones sociales, unos con otros, sean relaciones prósperas, de comprensión, de amor, de misericordia. Busquen que en su ciudad haya justicia. Busquen que en su ciudad haya shalom. Este es el concepto, shalom. Así que la Biblia nos presenta una visión de la ciudad, en la cual la ciudad es un lugar que puede ser transformado por el poder de Dios a través de su pueblo en ella. Y los primeros cristianos entendieron esto muy bien. Y yo quisiera que nosotros podamos explorar un poquito esto. Aquí ellos están en la capital, Jerusalén, en la capital de toda esta nación. Ellos están viviendo, por lo tanto, en el centro urbano de Palestina. Y viviendo allí, nosotros vemos esta descripción que leímos en Hechos 2, 42 a 47. Yo les pido que deje su Biblia abierta allí porque vamos a explorar algunas cosas interesantes. ¿Qué es lo importante de esto? Como nosotros decimos, esta iglesia está haciendo luz en esa ciudad. ¿Qué características tiene una iglesia que es luz en la ciudad? Ustedes se preguntarán, a lo mejor tendrá un gran templo, muy bonito, muy hermoso, con una preciosa arquitectura donde la gente le gusta ir. ¿Será que a lo mejor tiene un pastor muy capaz, un pastor muy bonito, que habla bien y que la gente viene a verlo? Ahí ustedes ya al tiro dirían, ya no nos está yendo muy bien por ese lado. Ahora lo de bonito, lo demás. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace que la vida de esta iglesia sea luz en esa ciudad? Porque si nosotros observamos un pequeño detalle en este texto, es al final, dice que ellos tenían favor con todo el pueblo. Que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y que sobrevino temor a toda persona. Cuando está hablando ahí de temor a toda persona, se refiere a los cristianos, se refiere a los que estaban alrededor de ellos. O sea, la presencia de esta iglesia en medio de esa ciudad no pasó desapercibida. Así que tenemos que mirar a este ejemplo y decir, ¿qué había en ellos? ¿Será que el culto era un culto muy especial? ¿Será que a lo mejor habían grandes e importantes eventos hacia los cuales se convocaba a la gente para venir? Curiosamente, nosotros vamos a darnos cuenta que al menos 3 características que vamos a ver ahora tienen que ver con otras cosas que son más esenciales. En primer lugar, el versículo 42 nos describe cómo eran sus reuniones o cultos. ¿Se fijan? Dice que en sus reuniones perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Había comunión unos con otros. Compartían la Santa Cena, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Ya? Muy interesante, muy hermoso este texto cuando usted lo compara, aquí a ustedes que les gusta más estudiar la doctrina más a fondo, cuando usted lo compara con nuestra confesión de fe de la iglesia, que es la confesión de fe de Westminster, y usted va por ahí por el capítulo 21 y lee cuáles son los elementos que debe tener un culto, y parece que está calcado de Hechos 2:42. Un pequeño detalle para que después usted, si quiere en casa, lo observe. Pero fíjese que, de hecho, la primera característica de la vida de una iglesia que es luz en la ciudad es que tiene una vida de adoración viva. La vida de una iglesia que es luz en la ciudad es una vida de adoración viva, real. Esta es una visión hermosa. Fíjense el 46, dice que perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los vemos reunidos en el culto, pero también los vemos reunidos en otras instancias, donde unos a otros ellos se están alimentando espiritualmente. Y nos dice el 47 que alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo. Hay una visión entusiasta aquí de la adoración que ellos vivían. Y esto me llama mucho la atención, porque Jerusalén se caracterizaba por ser una ciudad religiosa, obvio. El centro de Jerusalén era la vida del templo. Gran parte del comercio en Jerusalén en el siglo I estaba girada en torno al tema justamente del templo. Tanto así que algunas corrupciones habían empezado a ocurrir. Ustedes se acordarán de Jesús, que va y expulsa a los mercaderes que estaban en el patio de los gentiles,
¿Por qué? Porque los judíos, los fariseos, todos ellos adoraban tranquilamente y pedían que hubiera el máximo respeto y solemnidad en su culto. Espérenme un minutito. Ese es mi hijo. Ellos, los judíos, pedían que hubiera el máximo de solemnidad y respeto en su culto. Así que ellos adoraban en el patio más interior, donde estaba el altar, donde estaban los sacerdotes oficiando. Pero había un patio más exterior que era el patio de los gentiles, donde aquellos que no eran judíos de sangre podían también acercarse y de una distancia a lo mejor mayor, pero podían también adorar y estar en el templo. En ese patio de los gentiles, los judíos instalaban mercaderes para vender y comprar, no permitiendo que los gentiles adoraran igual que como adoraban los judíos. Por eso Jesús se indigna y les lanza un texto bíblico del Antiguo Testamento. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos los pueblos. No solo para judíos. Jesús indignado con esta situación. Entonces, si nosotros recordamos esa escena, nos damos cuenta que mucho de la vida, incluso comercial, tristemente, de Jerusalén estaba viviendo alrededor del templo. Por lo tanto, si era algo que era una ciudad religiosa, una ciudad donde uno caminaba por la calle y lo que más debía hacer con eso. Hoy día no ha cambiado mucho el tema. Algunas personas, yo no he ido, pero algunas personas que han ido a Jerusalén me han contado que es así. Uno va a Jerusalén hoy, siglo XXI, y está lleno de rabinos, está lleno de curas, está lleno de pastores, y es lo que uno más ve. Mucha gente religiosa, procesiones, sigue teniendo esa característica. Así que pensemos en esto. Una ciudad religiosa, de repente un grupo empieza a adorar a Dios y este grupo llama la atención de los demás. ¿Por qué llamaría la atención de los demás este grupo que adora? Si es una ciudad básicamente, podríamos pensar humanamente, de adoradores. Porque su adoración era distinta. Ellos tenían una adoración viva, una adoración real, una adoración que era como un fuego que se encendía en sus corazones de amor y de pasión por Dios. Y no confunda aquí fuego con desorden ni con entusiasmo emocional. Es mucho más profundo que eso. Fuego tiene que ver, y adoración viva tiene que ver con el hecho de cada día estar expresando un amor profundo por Dios. No poder ir a comprar pan a la esquina sin hablarle de lo que Jesús hizo en mi vida, porque dio su vida en la cruz y murió por mí, pero el tercer día resucitó, está vivo y mi vida está siendo transformada por su poder. No poder ir al supermercado sin encontrarme con algún amigo y decirle, ¿sabes qué? Ayer estuve en el culto, o esta mañana estuve en el culto y fue hermoso, estuvimos alabando al Señor, adorando, escuchando su palabra. Amo a mi Jesús, amo a mi Señor porque me salvó, me rescató, me dio nueva vida. Adoración viva significa que en todos los aspectos, en cada momento, Jesús es el centro. Probablemente desde los tiempos de Esdras y Nehemías, que en Jerusalén no se veía una adoración tan viva como la de este grupo. ¿Y dónde se generó esta adoración? En los márgenes. Ni siquiera entre el grupo de sacerdotes del templo, podríamos decir. O tal vez entre los grupos políticos importantes como los fariseos o los saduceos, no. Esta adoración viva se dio en los márgenes de la ciudad y de la sociedad. Así que no era tan importante el hecho de que tuvieran un templo, que de hecho no lo tenían. Iban al templo de Jerusalén, a los patios, a adorar allí con los demás, pero mucha gente iba. Pero este grupo, ¿cómo adoraban? Llamaba la atención. El resto del tiempo se juntaban en casas, dice el texto. Pero llamaba la atención. Y se llenaban los patios de las casas probablemente de gente adorando al Señor, expresando amor por Cristo, expresando amor por Jesús, agradeciendo a Jesús haber transformado sus vidas. Si queremos tener un impacto en la ciudad, no nos preocupemos tanto de los factores externos, que yo no estoy diciendo que no tengan ninguna importancia, pero son secundarios. Es inútil un templo hermoso si la adoración adentro de ese templo no es viva, no es real. Es inútil.
Es inútil tener un pastor que va a hacer bien todo su trabajo y que va a estar predicando y que va a estar haciendo, si nosotros como comunidad no tenemos verdadero amor y pasión por Jesús. Debe haber pasión por Jesús. Y si en su vida no hay pasión por Jesús, yo le invito hoy a preguntarse si usted realmente le conoce. Porque no creo que sea posible conocer verdaderamente a Jesús sin sentirnos profundamente enamorados de Él. Porque Él es de una hermosura tan tremenda. ¿Saben qué es lo que más llama la atención de Jesús? Que no es como estas historias de santos, que eran gente muy buena, muy dedicada a la oración, que era gente muy pura y que veía a Dios. No, no son esas historias medievales. Las historias de la Biblia, las historias de nosotros, son de un Jesús que nos vino a encontrar cuando estábamos en la miseria. ¿Se recuerda de eso? De cómo Jesús nos vino a rescatar cuando nosotros estábamos justamente tal vez en lo más profundo del pozo. De aquel momento cuando éramos un desprecio para todos a lo mejor. Pero no lo fuimos para Jesús. Él se acercó, extendió su mano, nos tocó y nos limpió. Eso debe producir pasión en nosotros. La pasión por Jesús no es para los santos que pasan todo el día orando y vidas puras, que de hecho no creo que existan tampoco. La pasión por Jesús es de hombres y mujeres pecadores, muy en deuda con Dios, pero que amamos a Jesús porque Él pagó nuestra deuda. Él pagó nuestra deuda. Y hoy tenemos un acceso libre a la presencia de Dios, porque lo que Cristo hizo en la cruz no fue darnos un lindo ejemplo. Lo que Cristo hizo en la cruz fue de hecho cargar nuestro pecado. Y la sangre que Él derramó nos representa ante el trono de justicia de Dios para presentarnos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo tener una vida de oración viva? Ya le estoy dando, por lo tanto, el dato. Vuelva al Evangelio. Si usted cree que una vida de oración viva es, me gustaría escuchar una nueva cosa, una nueva doctrina, un nuevo libro, una nueva cosa que alguien nos dijera, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Usted solamente va a ir pasando en ese entusiasmo consumista de cosa en cosa. En donde uno va y se compra algo y ya a los 2 o 3 meses está obsoleto y tiene que comprarse el siguiente, ¿cierto? Entonces, esa constante insatisfacción consumista no es lo que Dios nos ofrece. Dios nos ofrece una cosa, una única cosa, pero que es de una vez y para siempre y es suficiente para hacernos vivir todo el resto de nuestra vida cristiana: el Evangelio. ¿Quiere una vida de adoración viva? Vuelva al Evangelio. ¿Quiere una vida de adoración viva? Vuelva a la cruz. ¿Quiere una vida de adoración viva? Vuelva a agradecerle al Señor su sangre derramada por tu pecado. ¿Quieres una vida de adoración viva? Agradece al Señor esa tumba vacía, porque Cristo se levantó de los muertos. Es el Evangelio. Si usted piensa que el Evangelio es la puerta de entrada y que después uno deja el Evangelio para pasar a cosas más importantes, se equivoca. Lea con atención la Escritura. El apóstol Pablo siempre nos hace volver a la cruz, al Cristo crucificado, al Evangelio, a la muerte del Señor en la cruz, a su resurrección al tercer día. Lutero. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor quisiéramos ser una sombra de este gran hombre de Dios? Lutero, cuando murió, encontraron una nota en su bolsillo. Probablemente lo último que él escribió antes de morir. ¿Qué fue lo último que escribió Lutero antes de morir? Se preguntarán. ¿Una gran enseñanza? ¿Un misterio profundo que nadie se había dado cuenta? ¿Qué habrá escrito Lutero antes de morir? En su bolsillo la nota decía: ciertamente somos mendigos. Sus últimas fuerzas Lutero las usó para escribir de la gracia. Porque en la gracia comienza y termina la vida cristiana. Vida de adoración viva, no busque nuevas doctrinas. Vuelva a la cruz.
Pero también hay una segunda característica. Es una vida comunitaria. Y en esto no necesito detenerme mucho. Solamente ustedes se pueden fijar en cómo en el texto, no voy a siquiera decir un versículo específico, pero en el texto está constantemente la expresión todos juntos, unánimes, unos con otros. ¿Se fijan? Dice, perseverar en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros. Dice entonces que los que habían creído estaban juntos, tenían en común. Dice que según la necesidad de cada uno repartían. Dice que perseveraban unánimes, o sea, con un solo ánimo. Es abundante, en un texto tan cortito, son abundantes las referencias a estar juntos, unos con otros. Esa es la vida comunitaria. Es una vida comunitaria. La vida de una iglesia que es luz en la ciudad es una vida comunitaria. Así que aquí yo quiero invitarles a lo siguiente, hermanos, de la primera iglesia de Viña del Mar. Impactar a Viña del Mar no va a tener tanto que ver con la parafernalia de un culto hermoso, solemne y bonito. No tiene que ver con el evento. Tiene que ver con la vida comunitaria que vivimos día a día. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrió las puertas de su casa para recibir a una hermana, para que tomaran once juntos? Para allí entonces tener comunión. Para allí escucharse mutuamente y orar juntos por sus problemas. El pastor no puede desdoblarse y estar visitándolos a todos al mismo tiempo. El pastor hace su labor y busca hacerla de la mejor manera, visitando a los hermanos, pero debe programarse y calendarizarse. Pero si todos nosotros nos visitáramos, todos tendríamos una visita pastoral tal vez una vez por semana, pero no del pastor, sino de unos a otros. Y si usted cree que lo que estoy diciendo es una idea mía, en la Biblia dice que nosotros debemos pastorearnos unos a otros. Dice que debemos aconsejarnos unos a otros. Dice que debemos nosotros predicarnos la palabra unos a otros. Eso es pastorearse. Así que pensemos en esto. Viña del Mar no va a ser tan impactada por una iglesia linda, hermosa, con una linda banda, con un lindo grupo, con un gran evento. Ustedes que llevan más tiempo en Viña del Mar aquí saben cuántas iglesias ya han pasado por aquí que han sido la última moda. Pasan 5, 4 años, nadie más se acuerda de ellos. No se trata del evento, hermanos. Y generalmente estas iglesias que son muy centradas en el evento, ¿saben de qué se llaman? De otros cristianos de otra iglesia. Pero una iglesia que vive vida comunitaria está abierta a acoger al incrédulo, al que no cree, al que duda, al que está lejos de Dios, lejos de Cristo, pero que se va a sentir acogido. Y aquí en esta comunidad conocerá a Cristo. Si queremos tener impacto en la ciudad, hermanos, una vida comunitaria es imprescindible. Unos con otros, unánimes. Centrémonos menos en el evento y preocupémonos más del corazón. Hagamos las cosas a escala humana. Conozcámonos por nombre y apellido, nuestra necesidad, nuestros dolores, nuestras luchas, pero también nuestras alegrías, y alegrémonos unos con otros. No estamos proponiendo ninguna utopía aquí, no tenemos que ser todos amigos de todos, porque ciertamente se va a dar de manera natural que hay una mayor amistad y cercanía con algunas personas que con otras. Pero ¿sabe qué? Si usted abre las puertas de su casa para invitar a tomar un tecito a alguien que usted antes no había invitado, Dios lo puede sorprender con una nueva amistad que usted no esperaba y que va a ser tremendamente positiva para usted y para la causa del Evangelio, porque tal vez juntos van a poder acoger a sus vecinos, a personas. ¿Cuántos vivimos juntos en el mismo barrio y no nos hemos visitado nunca? Hermanos,
vida comunitaria transforma la vida de la ciudad. Eso es iglesia. Finalmente, es una vida guiada por los valores contraculturales del reino. Contraculturales, ser distintos en medio de una masa en la que son todos iguales. Ser distintos. La vida contracultural del reino. ¿Cómo es esto? Si usted observa, dice algo muy loco este texto. Algo que es muy controversial incluso y que mucha gente le impacta cuando lo lee. Dice que ellos vendieron sus propiedades, los repartieron a todos según la necesidad de cada uno. ¿Saben lo que significa esto? La primera iglesia de Jerusalén hizo algo que fue muy radical. Todos vendieron todo, su propiedad, y se fueron a vivir todos a un mismo lugar, como una comunidad. Y fueron a vivir en la misma dirección. Y lo que hacían es que se repartían las tareas domésticas, generalmente las mujeres se repartían las tareas domésticas del lugar, y los hombres seguían a sus trabajos, se iban a dedicarse a sus oficios. Y vivían todos juntos en comunidad. Quiero decirle una primera cosa. Si usted avanza un poquito más en el libro de Hechos, usted va a ver que la iglesia siguió extendiéndose y llegó a Antioquía. Y en Antioquía el Espíritu del Señor se movió tremendamente. Pero en Antioquía ellos no hicieron esto. Siguieron cada uno viviendo en su lugar, no fueron a vivir una vida comunitaria. Por lo tanto, yo no quiero que usted tome el modelo, porque este es un modelo, pero no es un principio. Hay que descubrir cuál es el principio por detrás de este modelo. No significa que todos tengamos que vender nuestra propiedad y venir a vivirnos aquí. Si el Señor le mueve en su corazón a hacerlo bien, no hay problema. Pero no significa que estemos obligados a hacerlo. Eso no es lo que nos está diciendo la Escritura. Nos está describiendo una situación de personas que tomaron una decisión muy radical. Pero entendamos, ¿por qué tomaron esa decisión? Cuando uno empieza a analizar el texto, empieza a analizar la vida de los primeros cristianos, comienza a consultar a los comentaristas, comienza a consultar a los expertos en la cultura palestina del primer siglo, y uno empieza a darse cuenta de algo. Ellos tomaron esta decisión, ¿saben por qué? Porque ellos pensaban que Cristo iba a volver muy, muy luego. Entonces ellos dijeron, ¿qué sacamos con estar tan afanados con nuestros bienes? Vendámoslo, vamos a vivir juntos hasta que Cristo vuelva. Para que nos encuentre todos juntos sirviéndole cuando vuelva. Hermanos, yo sé, han pasado 20 siglos, entonces a nosotros nos cuesta entender. Pero Jesucristo cuando subió a los cielos les dijo que iba a volver. No les dijo cuándo. Así que ellos dijeron, tal vez vuelve la otra semana. Así que hagamos la pega, pongámonos la pila. ¿Y qué es lo que hicieron? Vendieron su propiedad y se fueron a vivir todos juntos, esperando a Cristo que podría volver la semana siguiente o al mes siguiente. Ese es el principio. Vivir la vida de hoy como si Cristo volviera mañana. ¿Ustedes se han fijado cómo un evento puede cambiar tu perspectiva de las cosas? ¿Se fijaron el 27 de febrero con el terremoto? ¿Cuántas cosas que parecían tan importantes perdieron toda importancia con el terremoto? Y las cosas que nosotros habíamos dejado de lado se tornaron verdaderamente importantes. Familias se reconciliaron. ¿Por qué? Yo supe de un amigo que estaba en un edificio, en el 4º piso, se mataron del susto, lógicamente, con el terremoto, salieron arrancando del edificio y tuvieron que irse a la casa de su mamá, con quien se habían peleado hacía un par de años. Y no se hablaban. Llegaron ahí, sin luz, con las velas, se abrazaron, lloraron, se pidieron perdón y se reconciliaron. Y de repente eso que había parecido tan importante hacía 2 años atrás, no importaba absolutamente nada esa noche. Un evento puede cambiarlo todo. ¿Y sabe cuál es el evento más importante de la historia? Cristo volverá. Cristo volverá. Y volverá en gloria y majestad. Y no va a importar tu trabajo, tu salario ni tu cuenta corriente cuando Él vuelva. No va a importar tu posición ante la sociedad cuando Él vuelva. No va a importar tu reputación ante tus vecinos cuando Él vuelva. Lo único que va a importar es si le amaste, si creíste en Él, si le serviste de corazón. Y te digo algo más. Cristo puede volver mañana. Que este evento ponga tu vida en perspectiva. Que este evento te haga ver la verdadera perspectiva de las cosas. Y entonces vamos a vivir una vida guiada
por los valores contraculturales del reino. ¿Por qué contraculturales? Porque la cultura nuestra, la cultura humana, ¿de qué se trata? De aferrarse lo que más se pueda a esto. Aferrémonos a este mundo, aferrémonos a las cosas, aferrémonos a lo que tenemos aquí. Pero es contracultural vivir en este mundo, trabajar, ser un buen trabajador, ser responsable, pero no porque yo quiero prosperar, sino porque amo a mi Cristo, amo a mi Señor y lo hago por Él. Eso es contracultural. Así que tu trabajo van a venir y te van a decir, ¿sabes qué? Veo que eres un buen trabajador. Nos interesaría a nosotros promoverte, nos interesaría a nosotros que tú pudieras ascender, pero para eso es importante que tú mientas. Y tú a lo mejor vas a decir, lo siento, para mí no es tan importante prosperar. Primero está servir a mi Señor. A lo mejor tú vas a decir, tenemos una oportunidad para ascenderte, pero aquí es muy importante que tú tapes problemas y corrupciones de otros. Te ofrecemos esto. O te van a decir, ¿sabes qué? Tenemos una oportunidad para ascenderte, pero lo que vas a tener que hacer es dejar de ver a tus hijos y dejar de ver a tu esposa. Solamente los vas a ver los domingos, tal vez los sábados en la tarde. Pero vas a tener que dedicarte más horas a ti. Y a lo mejor tú vas a pesar eso y vas a decir, no vale la pena. Porque tu corazón no está en las cosas de este mundo. Tu corazón está en servir, amar y glorificar a Dios. ¿Nos damos cuenta? Muchos cristianos, verdaderos cristianos, yo no estoy poniendo en duda tu salvación, mi hermano. Tal vez eres un verdadero cristiano, recibiste a Cristo verdaderamente, pero están adormecidos por la cultura de este tiempo. Adormecidos por los ídolos de este tiempo. Adormecidos corriendo tras el consumo. Adormecidos corriendo tras posiciones que los demás reconozcan en la sociedad. Están adormecidos haciendo carreras que parecen muy importantes y dicen, no, si yo quiero llegar allá, porque cuando llegue allá voy a glorificar a Dios y voy a ser una persona importante y todos me van a reconocer, y ese día nunca llega. Y vas perdiendo año tras año, décadas finalmente, diciendo, algún día llegaré allá y glorificaré a Dios allá. No, hermano. Sigamos el principio de la iglesia primitiva. Vivamos el día de hoy como si Cristo volviera mañana. Que eso nos dé perspectiva. Que eso nos dé perspectiva. Por eso, hermanos, hago este llamado. Viña necesita más iglesias. Y no significa más templos. No todas las iglesias tienen el privilegio de tener un templo hermoso como este, histórico, bien ubicado. Pero eso nunca frenó a la iglesia primitiva. Eso no ha frenado a la iglesia de China. Y es una de las iglesias que más ha crecido en la historia del cristianismo. ¿Saben por qué han crecido tanto? Porque el gobierno no les permite tener templo. Yo estoy seguro que ese es el principal motivo por el cual crecen tanto. Porque están obligados a crecer en las casas. Discúlpame, no quiero ofender a nadie, pero personalmente tengo esa teoría. Creo que a veces nosotros hacemos de los templos ídolos. Y Viña del Mar necesita más iglesias, no templos, iglesias. ¿Y qué es una iglesia? Vida de adoración viva, vida comunitaria y personas que viven los valores contraculturales del reino. Personas que toman en serio a Jesús. No que leen las enseñanzas de Jesús y dicen, ay, qué lindo, ¿está lindo lo que decía Jesús? No. Sino personas que leen a Jesús y dicen, esto tiene que ver con mi vida, obedeceré porque Él es el Señor. Va contra todo lo que yo entiendo, pero Él sabe más de la vida que yo, porque Él la creó. Obedeceré a mi Señor. Tomar en serio a Jesús. Eso significa que Dios puede levantarte a ti, hermano, para empezar una nueva congregación en tu barrio. Una nueva iglesia en el lugar donde vives. ¿Cuántos barrios en Viña del Mar todavía no están alcanzados? No quiero que cuente la cantidad de iglesias en Viña. ¿Sabe por qué? Porque eso es un error. Porque vamos a ver que hay muchas iglesias en Viña, pero generalmente están en los mismos sectores. Piensa en los sectores de Viña que no tienen iglesia.
piense que lo que se necesita para propagar el Evangelio allí no es un terreno ni un templo, sino el living de una casa abierta para leer allí la palabra del Señor y orar. El Espíritu Santo hará lo demás. Y Dios puede estar llamándote a ti en esta hora. Atiende el llamado del Señor. Pero pastor, no tengo capacitación. No hay problema. Como director del seminario le digo, le ofrecemos la capacitación. No pongo una muralla donde yo no la he puesto. Usted dirá, pero es que yo no tengo el tiempo, no tengo la plata. No piense eso. Primero conversemos. Primero hablemos. El seminario quiere adaptarse a las necesidades de las personas. Pero lo primero que nos interesa es, ¿te ha llamado Dios a tomar un rol más protagónico? Tal vez es tiempo de salir de la retaguardia e ir al frente de batalla. Y tal vez Dios te está llamando a ti para ir al frente de la batalla. Atiende el llamado del Señor. Porque no hay lugar más seguro sobre la faz de la tierra que la voluntad de Dios. Estar donde Dios quiere que yo esté. Ese es el lugar más seguro sobre la faz de la tierra. Necesito orar.